Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pasará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estragos por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Y en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Y librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Y en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Y en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes a vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros, como Cristo los acogió a ustedes, para la gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Estamos, hermanos, en el segundo domingo de Adviento y pues el tiempo que corre muy rápido ya nos está anunciando pues que estamos prácticamente a la mitad del camino que tenemos que recorrer en preparación para celebrar una fiesta de la encarnación del Hijo de Dios, de su nacimiento. Y normalmente la Iglesia nos pone un itinerario para poder prepararnos. Las figuras que normalmente aparecen en el Adviento pues son tres. Uno, se nos presenta a Isaías con las profecías de futuro, y también aparecen esas profecías cumplidas en el Nuevo Testamento,
cuando nos presenta a Jesucristo cumpliendo aquello que había anunciado Isaías. En la primera figura, por consiguiente, es Isaías. La segunda figura es la que hoy se ve que preside nuestro evangelio. Y la tercera va a aparecer también en los próximos domingos, es la imagen de la Santísima Virgen María, ya como cercano el tiempo. Hoy, como hemos dicho, aparece la segunda figura, que es Juan el Bautista, con un mensaje muy, muy claro. Por lo menos entendemos nosotros que es claro. El problema es a ver si nosotros queremos aceptar ese mensaje. El mensaje, como digo, es muy claro. Se trata, voy a resumirla en 2 palabras. Se trata del arrepentimiento y también de la conversión. Repitamos, arrepentimiento y conversión. Miren, como les digo, yo no sé qué tienen ustedes en la cabeza de estas 2 palabras, pero normalmente ahorita, en este tiempo que estamos nosotros transcurriendo, uno se resiste a la palabra conversión. ¿Por qué? Porque tuerce nuestra convicción de lo que nosotros hoy somos. Uno tiene que resquebrajar su cabeza, sus conceptos, su idea, su sentimiento. Uno tiene que resquebrajar todo eso. Eso es la conversión. Dicho en terminología griega, se dice metanoia, que significa, si usted quiere tener un concepto bíblico de la palabra conversión, vaya al capítulo 11, versículo 1 de la carta a los Romanos, en donde se indica que el hombre tiene su forma de pensar, pero cuando ya se ha conocido a Jesucristo, entonces se rompen todas esas formas de pensar, nuestras teorías que tenemos en la cabeza. Uno tiene que desechar eso, es decir, eso duele, y uno tiene que aceptar la forma de pensar de Dios. Pongamos un ejemplo, vea a lo que me refiero. Y esto lo hago con intención también para que nosotros pensemos si estamos convirtiéndonos o nos hemos acomodado en nuestra vida. Pensemos, perdónenme pues, mujeres, voy a colocar el ejemplo de una señorita, una cuestión muy común que pasa hoy. Por ejemplo, una señorita se enamoró, imagínense, hoy está pasando esas cosas, se enamoró de un hombre casado. Entonces viene la mamá y viene el papá, como buenos papás. Ahorita estoy creando esta historia, pero son temas comunes, son cosas que pasa hoy muy frecuentemente. Se enamoró una señorita de un hombre casado. No es que sea viejo el hombre, por eso se enamoró. Pero viene el papá y viene la mamá, le corrigen: mija, ese hombre no está bien que usted esté colgada de él. Y entonces viene la señorita: ¿y a vos qué te importa? ¿Quién te dijo que te metieras en mi vida? Se atreve a contestarle al papá y a la mamá. ¿Por qué? Porque le duele, le está resquebrajando su corazón. Y normalmente hoy los jóvenes no hacen caso. Puse un tema que está pasando ahora, pero las patojas se meten con hombres casados, los jóvenes se meten con mujeres casadas. Por ejemplo, también podemos poner el ejemplo del vicio, ¿no? Entonces un hombre o una mujer se metieron en el vicio del alcohol o de la droga, y entonces viene el papá, tiene que corregir, viene la mamá, tiene que corregir, y entonces el varón contesta groseramente: ¿y a vos qué te importa? Es mi pisto, no te estoy molestando, no estoy haciendo daño a nadie. Es lo que nosotros decimos: no estoy haciendo daño a nadie, dice uno. ¿Por qué? Porque cuando nos corrigen, eso duele aquí y duele aquí, y uno se resiste a que nos corrijan, uno se resiste. Esa es la conversión, tiene que doler. Y por eso es que digo que no sé, ¿qué entienden ustedes por conversión?
No sé qué entienden ustedes por esas palabras que acabo de decir, porque nosotros nos resistimos con todas nuestras fuerzas a que Dios nos corrija. Y Dios pide, como digo hoy por boca de Jeremías, de San Juan Bautista, den frutos de conversión, que se note que somos gente de iglesia. Y como en estos días escuché a un predicador por ahí, un predicador laico, uno tiene un ministerio de alabanza y uno canta cantos de alabanza en la iglesia, pero cuando está en su trabajo está escuchando una radio pagana. ¿Ve? Entonces no se nota. Decimos que, por ejemplo, estamos convertidos, que venimos a la iglesia, y sin embargo las patojas se van solo así con sus hombres. Disculpen la expresión un poquito fuerte. Decimos que estamos convertidos y los patojos solo así se llevan a su mujer. Solo así. ¿Ve? Entonces no se notan los frutos. Y uno dice, miren cómo dice uno, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Ojalá yo tuviera tiempo para dar toda una conferencia en el caso de los que se juntan solo así. ¿Qué daño es el que provocan a los demás sin que ellos se den cuenta? Es un daño salvaje el que se está haciendo. Daño salvaje. Por eso es que digo que estas palabras, no sé cómo la tienen ustedes, pero esa palabra, conversión y arrepentimiento, uno no se arrepiente. Y entonces Juan el Bautista nos dice que hay que dar frutos de conversión, porque si uno dice que es cristiano y cristiano católico y no se nota, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque espera el fuego eterno. Pero en este sentido, no sé cómo decirlo, porque la gente ya no le tiene miedo ni siquiera al infierno. La gente ya no tiene miedo. Y si yo me voy al infierno, ¿a vos qué te importa? Dice uno. Uno no quiere convertirse. No duele el pecado, no duele, no da miedo para nada el mensaje tan fuerte que Juan el Bautista nos da hoy. Ahora lo voy a decir de una manera un poquito más suave y más bonita. Antes de esto, pues les digo a ustedes que si hoy Juan el Bautista viniera a predicar aquí, estoy seguro que la mayoría lo rechazaría. Estoy seguro que hasta de pronto ustedes lo echan de la parroquia. Imagínense que él fuera sacerdote y predica de esta manera tan fuerte. Él no tenía respetos humanos, él no tenía respeto. Cuando se acercaron los fariseos, le dijo fuertemente: raza de víboras. ¿Quién les ha dicho a ustedes que iban a escapar a la sentencia divina? ¿Quién? Una voz fuerte. Yo estoy completamente seguro de que si él viniera aquí hoy a predicar, lo echamos de la iglesia, así de sencillo, porque él no tenía respeto. La gente hoy, respeto por aquí, respeto por allá. No hay que respetar a la gente. ¿Ve? Pasemos al otro punto. Si he dicho que el mensaje de hoy es dar frutos, ahorita lo he dicho con una amenaza que Juan el Bautista lanza. Si no damos frutos, hay una amenaza latente y es real: el infierno. Pero si lo hablamos temporalmente, hermanos, es muy hermoso, muy hermoso. Por ejemplo, los frutos de la conversión tienen que notarse en esta vida presente para que uno pueda tener esperanza. Le pregunto, ¿es posible que el lobo y el cordero sean amigos? Si conocemos nosotros el mundo salvaje, uno dice, no es posible. Dice, repito la pregunta, ¿es posible que el lobo y el cordero sean amigos? Y uno dice, no. Pues Isaías nos lo propone como modelo de lo que debería pasar en los tiempos mesiánicos. Esos momentos ya son los nuestros. Voy a repetir una vez más. Pues Isaías nos lo propone como modelo de lo que debería pasar en los tiempos mesiánicos, es decir, en los que nosotros ya estamos. Unos animales domésticos que pasen tranquilamente
con otros animales salvajes. Detrás de la metáfora, porque es un lenguaje metafórico que no es difícil de entender, podemos pensar nosotros que será bueno el adviento de este año si entre nosotros progresa esta convivencia pacífica entre los miembros de una familia, o entre los jóvenes y los mayores, o entre los ricos y los pobres, o entre los obreros y los empresarios, o entre personas de diversas razas. Entonces, cuando uno se entera de las peleas, por ejemplo, el primer plano que mencioné aquí es el plano de la familia, entonces uno dice, no, pues ahí no se nota el fruto de conversión, porque en las familias es donde nos tragamos como perros, iba a decir como gatos, pero los gatos ya se aman, los gatos y los perros ya se aman, más bien como perros machos disputándose una hembra. Así nos portamos en las casas. Si por ejemplo hablamos de entre los jóvenes y los mayores, hoy los jóvenes son insolentes, no se nota que hay conversión. Los jóvenes son insolentes con los mayores. ¿Y a vos quién te autorizó meterte en mi vida?, le dice uno al adulto, ¿no? O entre los ricos y los pobres, y eso se nota demasiado. La gente que tiene sus recursos debería también siempre tener pacificidad, es decir, paz con los que son menos afortunados que él, o entre los obreros y los empresarios, y uno sabe que esas cosas no se dan. El obrero normalmente se siente explotado por el patrón, y el patrón normalmente aprovecha bajo su dirección a aquel pobre obrero, y uno los explota y los explota y los explotas. Entonces ahí tiene que haber frutos de conversión. ¿En dónde estamos nosotros? Por eso es que la segunda lectura que hemos escuchado hoy nos exhorta a eso. Oiga, como decía San Pablo, con esto voy a terminar: hermanos, que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo con esta parte, dice también San Pablo: por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Tenemos que luchar contra las cosas, como decía la oración de colecta, tenemos que luchar contra todo aquello que nos aparta del camino de Dios, pero esos frutos se tienen que notar palpablemente, porque algunas veces tienen razón algunos hermanos de fuera, o más bien gente de fuera de la iglesia, y nos dicen: ve, dice que es cristiano, ve, dice que es católico, y ve lo que hace. De alguna manera tienen razón. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos de una manera como no debería ser. Por eso esos frutos se tienen que notar. Entonces, hermanos, el mensaje, como dijimos, para el día de hoy, preparando ese camino que dice Juan el Bautista, es que hay que dar frutos de conversión. Termino con una pregunta: ¿usted se propuso algo para este Adviento o simple y sencillamente viene a misa? Porque todas las cuaresmas o todos los advientos, que son tiempos fuertes que la iglesia nos pide conversión, uno tiene que proponerse algo. Ahí se los dejo. Alabado sea Jesucristo.